La casa de los susurros perdidos. Nunca creí en las historias que contaban sobre aquella vieja casa al final de la calle Lázaro, donde los vecinos aseguraban oír susurros que helaban la sangre y sombras que se movían sin fuente de luz. Siempre pensé que eran cuentos para asustar a los niños, hasta que una noche de tormenta me vi obligado a refugiarme allí, sin imaginar que esa decisión sellaría mi destino para siempre. Esa casa, abandonada y cubierta de hiedra, parecía un gigante dormido, con sus ventanas rotas que parecían ojos vacíos y la puerta principal que chirriaba como un lamento cuando la empujé para entrar. El aire estaba cargado de humedad y un olor a madera podrida que me hizo dudar, pero no tenía a dónde ir. La oscuridad me envolvía y la única luz provenía de un relámpago que iluminaba brevemente un cuadro antiguo en la pared, donde una familia posaba con sonrisas rígidas y ojos que parecían seguirme. Intenté calmarme y decidí explorar, pensando que encontraría una salida rápida, pero cada rincón parecía un eco de voces olvidadas. En el pasillo principal, escuché el primer susurro, un murmullo casi imperceptible que parecía pronunciar palabras en un idioma desconocido, pero cargado de urgencia y tristeza. Me detuve y el silencio se hizo más denso, hasta que una risa tenue, como la de un niño, resonó detrás de mí. Me giré de golpe, pero no había nadie. El pánico comenzó a apoderarse de mí, pero la curiosidad fue más fuerte. Bajé al sótano, donde la oscuridad era total, y sentí como si algo me observara desde las sombras. Allí encontré un diario viejo, cubierto de polvo, con páginas amarillentas que hablaban de una familia que había vivido allí hace más de un siglo. La última entrada mencionaba una presencia que había empezado a susurrar en las noches, llevándose a los niños uno por uno, dejando solo ecos y silencio. Mientras leía, sentí un aliento frío en mi nuca y el sonido de pasos que no coincidían con los míos. Intenté levantarme, pero mis piernas no respondían. Estaba paralizado por un miedo que no podía explicar. Una figura apareció ante mí, translúcida y difusa, con ojos vacíos que reflejaban un dolor infinito. Era la madre de la familia, atrapada entre mundos, buscando a sus hijos perdidos. Me imploró con palabras mudas que la ayudara a romper la maldición que los mantenía cautivos en esa casa maldita. Comprendí que para liberarlos debía encontrar el origen de la maldad, que residía en una habitación sellada en el segundo piso, donde su esposo había practicado rituales oscuros para alcanzar la inmortalidad, sacrificando a su propia sangre. Con esfuerzo, logré levantarme y subir las escaleras, cada paso resonando como un golpe en mi pecho. La puerta estaba cerrada con cadenas oxidadas, pero el amuleto que la madre me había entregado comenzó a brillar, fundiendo el metal con un calor sobrenatural. Al entrar, la atmósfera cambió. El aire se volvió irrespirable y una sombra oscura se alzó, manifestando la esencia corrupta del esposo. Su voz era un eco de odio y desesperación, prometiendo arrastrarme a la oscuridad eterna si intentaba salvar a su familia. Sin embargo, aferrándome al amuleto, pronuncié las palabras que la madre me había susurrado, y una luz blanca inundó la habitación, desintegrando la sombra y liberando las almas atrapadas. El silencio volvió a la casa, pero esta vez era un silencio pacífico, como un suspiro de alivio. Salí de allí al amanecer, con la sensación de haber vivido una pesadilla hecha realidad, pero también con la certeza de que la historia de aquellos susurros perdidos finalmente había encontrado su final. Desde entonces, jamás volví a sentir miedo a los relatos de terror, porque aprendí que detrás de cada sombra
Hay una historia que merece ser escuchada, aunque duela y asuste enfrentarla. Al caminar hacia la puerta principal, noté que las ventanas, antes opacas y sucias, ahora reflejaban la luz del sol naciente con un brillo limpio, casi etéreo. El aire fresco entraba con suavidad, arrastrando consigo el aroma de la tierra mojada por la lluvia reciente. Sentí una paz que no había experimentado en horas, como si la casa misma respirara aliviada, liberada de su tormento. Antes de partir, me detuve frente al cuadro de la familia. Esta vez, sus sonrisas parecían genuinas, sus ojos llenos de gratitud. Cerré la puerta detrás de mí, escuchando cómo el chirrido se transformaba en un suspiro leve, un adiós silencioso. Mientras me alejaba, comprendí que la verdadera oscuridad no reside en las sombras, sino en el miedo a enfrentarlas, y que a veces, para liberar a otros, primero debemos liberar nuestros propios temores. La casa quedó atrás, pero su historia y el eco de susurros perdidos vivirían conmigo para siempre, recordándome que la luz siempre encuentra camino incluso en las tinieblas más densas. El susurro en la pared. Cuando heredé la vieja casona en el pueblo de Mirador del Lago, pensé que sería el refugio ideal para escapar del bullicio de la ciudad. La casa, cubierta de enredaderas y con ventanas que parecían ojos cansados, tenía una historia que nadie se atrevía a contarme en detalle. Los vecinos evitaban mirarla y susurraban sobre desapariciones antiguas y eventos inexplicables. La primera noche, mientras desempacaba, escuché un leve susurro que parecía emanar de las paredes. No era el viento ni el crujir habitual de las casas viejas. Eran palabras, apenas audibles, que repetían mi nombre y una petición desesperada. Al principio pensé que era producto del cansancio, pero a medida que pasaban las noches, la voz se hacía más clara y urgente. Decidí investigar el origen del susurro y descubrí que la casa había pertenecido a una familia desaparecida hace décadas, cuyos miembros nunca fueron encontrados y que, según rumores, habían sido víctimas de una maldición. En la biblioteca encontré diarios antiguos que relataban extrañas apariciones y un fenómeno recurrente, un espejo ubicado en el salón principal que reflejaba imágenes que no correspondían a la realidad. Esa misma noche, al acercarme al espejo, vi a través de él una habitación diferente, oscura y cubierta de polvo, donde una figura femenina me miraba con ojos suplicantes. Intenté tocar el vidrio, pero sentí una resistencia invisible que me oprimía el pecho. A partir de ese momento, la casa comenzó a cambiar. Las sombras se alargaban más allá de lo natural, objetos se movían sin explicación, y el susurro se transformó en un lamento desgarrador que parecía salir de todas las paredes. Una noche, decidí hablar con la figura del espejo. Le pregunté quién era y qué quería. Su voz, tenue pero clara, me contó que estaba atrapada entre dos realidades, presa de un hechizo lanzado por un antiguo habitante que buscaba inmortalidad a costa de su familia. Me reveló que el susurro era su intento desesperado por comunicarse y advertirme que la casa buscaba a alguien para reemplazarla y continuar la maldición. Comprendí que yo era el nuevo objetivo y que debía encontrar la manera de romper el ciclo antes de que fuera demasiado tarde. Busqué en los diarios una solución y hallé una referencia a un ritual que debía realizarse en la medianoche del solsticio, usando un objeto de valor sentimental de la familia. Encontré un medallón oxidado en el sótano que pertenecía a la mujer del espejo y me preparé para la ceremonia. La noche del solsticio, encendí velas alrededor del espejo y pronuncié las palabras indicadas mientras sostenía el medallón. El reflejo comenzó a distorsionarse
y la figura apareció frente a mí, con lágrimas que parecían gotas de sombra. Con un último suspiro, me agradeció y desapareció, dejando tras de sí un silencio pesado y una sensación de alivio. Desde entonces, la casa volvió a la normalidad, pero el eco del susurro nunca desapareció del todo, recordándome que algunas voces, aunque liberadas, siempre permanecen cerca, esperando ser escuchadas nuevamente. Pasaron los días y la tranquilidad parecía haberse instalado finalmente en la casona. Sin embargo, una inquietud persistente me acompañaba. ¿Había realmente terminado todo o solo había sellado una etapa más en un ciclo sin fin? Decidí explorar con más detenimiento cada rincón, cada grieta y cada sombra que pudiera contener vestigios de aquel pasado oscuro. En el desván, entre cajas cubiertas de polvo y telarañas, encontré un baúl de madera tallada con símbolos que no reconocía. Al abrirlo, hallé cartas amarillentas y fotografías desvanecidas que mostraban a la mujer del espejo en diferentes etapas de su vida, pero en todas había una expresión de miedo y tristeza. Una carta, escrita con una caligrafía temblorosa, contenía una confesión. La mujer había intentado advertir a sus seres queridos sobre la maldición, pero nadie la creyó. Su desesperación la llevó a buscar ayuda en lo oculto, pero el hechizo se fortaleció con cada intento fallido. Mientras leía, sentí un frío súbito en la habitación, como si una presencia invisible me observara. El susurro volvió, esta vez más débil, casi un suspiro, como una despedida. Decidí que debía proteger la casa y a quienes pudieran habitarla en el futuro. Tomé las cartas y las guardé junto al medallón y sellé el baúl con cera derretida, creando un símbolo de protección que encontré en uno de los diarios. Al salir del desván, noté que el aire se había vuelto más cálido y la luz del día parecía penetrar con mayor fuerza a través de las ventanas. Sentí que, aunque el eco de aquel pasado oscuro persistiría siempre en las paredes, por fin había logrado traer un poco de paz a la casona y a la mujer atrapada entre los mundos. Desde entonces, cada vez que el viento susurra entre las ramas del viejo árbol frente a la casa, recuerdo que algunas historias no terminan con un simple adiós, sino con un pacto silencioso de memoria y vigilancia. Y mientras viva aquí, seré el guardián de esos susurros, para que nunca más se conviertan en lamentos y para que nadie más quede atrapado en el reflejo de un espejo maldito. El susurro del espejo roto. En un viejo caserón abandonado en las afueras de la ciudad, se decía que el tiempo se detenía y que el reflejo en sus ventanas era una puerta a otro mundo. Nadie osaba acercarse después del crepúsculo, pues contaban que los ecos de voces perdidas se colaban en la oscuridad, llamando a quienes tenían oídos para escuchar. Mi amigo Daniel, obsesionado con lo paranormal, decidió desafiar esas advertencias y explorar la casa, convencido de que encontraba algo que pudiera probar la existencia de más allá de lo tangible. Lo acompañé una noche sin luna, equipados con linternas y grabadoras, ansiosos por captar cualquier señal. Al cruzar el umbral, el aire cambió. Una mezcla de humedad y un aroma a flores marchitas nos envolvió. Las paredes, cubiertas de papel tapiz descolorido y colgado en jirones, parecían murmurar historias olvidadas. En la sala principal había un gran espejo antiguo, con el marco tallado en madera oscura y quebrado en uno de sus extremos, dejando un fragmento colgando como una herida abierta. Daniel se acercó y enfocó su cámara hacia el espejo, cuando de pronto un susurro casi imperceptible llenó la habitación, como si el cristal respirara. Miramos fijamente el reflejo,
pero en lugar de vernos a nosotros, la imagen era un pasillo oscuro, iluminado tenuemente por velas, y al fondo una figura femenina con rostro cubierto por cabello largo y sucio, que se movía lentamente hacia nosotros. Un escalofrío me recorrió la espalda y quise apartar la vista, pero algo me mantenía paralizado. La figura extendió una mano hacia el espejo, y entonces el fragmento roto cayó al suelo con un estruendo que retumbó en toda la casa. La habitación se oscureció, y al encender de nuevo nuestras linternas, el espejo reflejaba el vacío, como si nunca hubiese existido. Intentamos salir apresuradamente, pero la puerta principal estaba cerrada con llave desde afuera. Entonces escuchamos pasos en el piso superior, lentos y pesados, acompañados del crujido de maderas antiguas. Decidimos subir, pese al miedo creciente. Al llegar al pasillo, las luces de nuestras linternas temblaban y el susurro se volvió un lamento desgarrador. En la última habitación, encontramos un viejo diario cubierto de polvo. Sus páginas hablaban de una mujer llamada Isabela, que vivió allí hace un siglo y fue acusada de brujería, encerrada en esa casa hasta morir. El diario narraba cómo su espíritu quedó atrapado en el espejo, buscando venganza contra quienes la condenaron. De repente, la puerta se cerró tras nosotros y el aire se volvió gélido. En el espejo roto que aún colgaba en la pared, apareció su rostro, ahora claro y con ojos que parecían absorber toda la luz. Isabela nos habló con voz susurrante, prometiendo liberarse si le ayudábamos a romper el último fragmento del cristal. Sin otra opción, Daniel tomó el pedazo de espejo que había caído y lo levantó hacia ella. Al tocarlo, una oleada de imágenes y gritos invadió nuestra mente. Escenas de tortura, injusticia y dolor infinito. Entre el caos, sentí que algo me jalaba hacia dentro del espejo. Una oscuridad sin fondo. Con un esfuerzo titánico, arrojé el fragmento al suelo y este se hizo pedazos, liberando un grito que pareció venir de todas partes y ninguna a la vez. Las paredes temblaron y la puerta se abrió de golpe, dejándonos escapar. Afuera, el amanecer bañaba el caserón en una luz suave y tranquilizadora. Daniel y yo prometimos no hablar de lo sucedido, pero cada vez que paso por esa casa, veo en las ventanas el reflejo de una mujer con ojos vacíos y escucho el susurro del espejo roto que nunca dejó de llamarnos, recordándonos que algunas prisiones son eternas y que ciertos secretos quieren ser liberados, aunque sea a costa de nuestra propia cordura. Esa noche, el silencio de la ciudad parecía haberse roto con un murmullo persistente que solo nosotros podíamos oír. Al regresar a casa, sentí una presencia invisible que me seguía, como una sombra pegada a mi piel, un recuerdo latente del tormento que habíamos desatado. Los días siguientes fueron pesadillas vivientes. En el reflejo del espejo de mi habitación, apareció su rostro, aquella mujer de ojos vacíos, susurrando palabras incomprensibles que helaban mi sangre. Intenté romper aquel espejo, pero ni un solo fragmento cayó. Parecía intacto, como si el tiempo y la realidad se hubieran confabulado para mantener su prisión intacta dentro de mi propio espacio. Daniel desapareció una madrugada sin dejar rastro, y las voces en mi mente se volvieron más fuertes, más urgentes. Ahora sé que el susurro del espejo roto no es solo una historia de terror, sino una advertencia. Algunas puertas nunca deben abrirse, porque al hacerlo, uno invita a que lo arrastren hacia la oscuridad que habita al otro lado, un lugar donde el tiempo no termina y la venganza nunca muere.